Tal vez ya hayas escuchado que la psicología juega un papel muy importante en la inversión. Después de todo, nuestros cerebros, a pesar de ser instrumentos increíblemente potentes, no son perfectos. En nuestro video sobre el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, ya hemos hablado de cómo nuestros cerebros evolutivamente han desarrollado estrategias de pensamiento rápido que nos llevan a dar respuestas instantáneas a ciertos problemas o situaciones, y que en algunas veces pueden conducirnos a cometer errores. Esto ocurre porque al evaluar de forma rápida e incompleta la información disponible, tendemos a filtrar de manera selectiva y subjetiva. En este video hablaremos de los así llamados sesgos cognitivos, es decir, de ciertos fenómenos psicológicos que producen una alteración en el procesamiento de la información captada por nuestros sentidos, lo que genera una distorsión o un juicio incoherente o errado. Además veremos con ejemplos cómo afecta a nuestro día a día como inversores. Así que empecemos. Número 1. Efecto anclaje. Como su nombre lo indica, se trata de una tendencia común a anclarnos en cierto rasgo o información a la hora de tomar decisiones. Nuestra mente tiende a usar ciertos datos como un ancla, como un punto de referencia, al momento de hacer comparaciones o establecer jerarquías. Uno de los usos más comunes es en el marketing. Supongamos que quiero venderte un curso de inversión en bolsa y que te digo que el precio es de 1000 euros. Si una semana más tarde ves un anuncio del mismo curso pero esta vez reducido por tiempo limitado a solo 200 euros, es probable que ese nuevo precio te parezca mucho más atractivo. Esto se debe a que estás juzgando el costo del curso en relación al precio inicial y no a la calidad del mismo. ¿Cuántas veces no has visto un vendedor tratando de anclarte a un precio determinado? Sea reservando un hotel en internet, comprando comestibles o cualquier otra cosa. Muchas veces la noción que tenemos de lo que es barato y lo que no está asociada a un anclaje arbitrario. Ahora bien, ¿cómo afecta el efecto anclaje nuestra forma de invertir? Un error muy común es anclarse a un valor y más tarde intentar adaptarse hacia arriba o hacia abajo según se va obteniendo nueva información. La primera vez que compré acciones de Amazon fue en 2016. En ese entonces cotizaba a unos 480 euros por acción. Un año después, la acción cotizaba a unos 720 euros. A pesar de que yo seguía viendo mucho potencial en el modelo de negocio de Amazon, una parte de mí consideraba 720 euros como un precio muy elevado, solo porque un año atrás había comprado a un precio mucho más bajo. En lugar de considerar la información accesible por sí sola, es decir, el crecimiento de ventas de Amazon, sus ventajas competitivas, el incremento en el número de usuarios, etc., la consideraba en relación a un precio pasado, un anclaje que afectaba mi objetividad. Hoy en día la cotización de Amazon está por encima de los 1000 euros. A la hora de actuar en bolsa, debemos diferenciar entre precio y valor. Nuestro objetivo, como inversores, es comprar valor a precio de ganga, evitando anclarnos en precios pasados. A la hora de comprar o no una acción, puede ser de ayuda preguntarnos a nosotros mismos si nuestra decisión depende de algún precio anterior. Número 2. Heurística de probabilidad. Se trata de una predicción sesgada, debido a la tendencia a concentrarnos en la información más sobresaliente, más familiar o con más carga emocional, es decir, a juzgar la probabilidad de un acontecimiento influenciados no por información objetiva, sino por nuestras experiencias o nuestras creencias personales. Solemos argumentar usando información que nos es familiar, por lo que ese tipo de deducciones puede conducirnos a cometer errores. Las cosas sobre las que escuchamos hablar más a menudo y de forma más intensa, como por ejemplo lo que oímos en las noticias, son más fáciles de recordar que aquellas cosas que no son tan dramáticas. ¿Qué animales son más peligrosos? ¿Los tiburones o los caballos? Todos conocemos las terroríficas historias de muertes causadas por tiburones, además de una u otra película. Pero la verdad es que los tiburones, de hecho, causan muchas menos muertes por año que los caballos. Deberíamos ser cuidadosos al interactuar con ambos tipos de animales.
La única forma de evitar este tipo de sesgos es decidir basándonos en estadísticas, no en noticias. ¿Cómo afecta este sesgo cognitivo nuestra forma de invertir? Muchas personas cometen el error de dejarse llevar por la corriente de las noticias. Comprar caro cuando todos son eufóricos y las noticias son excesivamente positivas. Y vender barato cuando hay pánico en los mercados. Una clase muy particular de pseudoexpertos son los así llamados profetas del apocalipsis. Personas que año tras año buscan llamar la atención con noticias sensacionalistas de cómo esta vez sí llegará el fin de la economía, el fin del mundo y de cómo los mercados de valores caerán dejando a todos en la quiebra. El dramatismo de estas profecías seduce a muchos inversores que terminan creyendo este tipo de proyecciones exageradas, sin dar un vistazo a la historia, a las estadísticas o a otro tipo de fuentes. Número 3. El efecto arrastre. Como su nombre lo sugiere, se trata de un sesgo cognitivo en el que nos dejamos arrastrar por las opiniones de la mayoría. Muchos investigadores también lo denominan efecto de la moda y tiene cierta similaridad con la heurística de probabilidad que acabamos de presentar. Solo que en este caso las proyecciones y opiniones son influenciadas por lo que la mayoría cree. La forma más fácil de resumir el efecto de arrastre es aquella conocida frase: si todos tus amigos se tiran por un puente, ¿tú te tiras también? En las elecciones de candidatos políticos, muchas personas votan por los candidatos más populares, porque no quieren que su voto se pierda con los candidatos minoritarios, sin importar si sus propuestas son mejores o no. Algo semejante ocurre en el mercado de valores, cuando nos dejamos arrastrar a comprar una determinada acción por el simple hecho de que muchas personas lo están haciendo. Uno de los ejemplos más absurdos ocurrió hace poco tiempo, cuando una compañía de jugos de frutas de Hong Kong triplicó en pocas horas el valor de su cotización por el simple rumor de que entraría en el mercado de criptomonedas. Y no se trata de un caso aislado, sino que aquello mismo ocurrió con múltiples empresas, incluso con productores de ropa interior. Las personas se dejaron llevar por las noticias y el bombo publicitario de las criptomonedas y terminaron comprando cualquier cosa que la mayoría de personas esté comprando en ese momento. Antes de tomar decisiones de compra o venta, puede ser útil preguntarnos si realmente es nuestra decisión o si solo estamos siguiendo a la mayoría. Número 4. Racionalización post-compra o Choice Supportive Bias. Consiste en la tendencia a sentir la necesidad de defender nuestras decisiones por el simple hecho de ser nuestras decisiones. ¿Qué es mejor, iOS o Android? Probablemente no existe una respuesta objetiva, sino que todo dependerá del producto al que nos refiramos, de las expectativas que tenemos, del tipo de usuario que seamos, etcétera, etcétera. Aún así, es muy común que las personas se identifiquen con los productos que ya han adquirido. Todos conocemos a ese Apple fan que no está dispuesto a reconocer ningún tipo de desventaja de su iPhone. O por el contrario, a un Apple hater que hará todo lo imposible para no aceptar las ventajas que los productos Apple puedan tener frente a otros. Lo mismo ocurre en el mundo de las finanzas. A muchas personas nos cuesta reconocer nuestros errores y aceptar que hemos tomado una mala decisión. Debemos evitar casarnos con nuestras acciones. Si los datos fundamentales demuestran que hemos cometido un error, debemos ser capaces de aceptarlo y desprendernos de esas acciones. Número 5. Sesgo de confirmación. También aquí, el nombre de este sesgo cognitivo nos ofrece una pista de lo que se trata, de una tendencia a buscar y sobreponderar información que confirma nuestras creencias y a desechar aquella información que las pone en duda o contradice. Supongamos que un amigo tuyo está en contra de las vacunas, lo que desafortunadamente es una tendencia que parece extenderse. Él solo se enfocará en la información que confirma aquello que cree, leyendo y compartiendo artículos que supuestamente confirman su postura. Ignorará estudios que contradicen su creencia, y cada vez que le des un argumento en contra, irá instintivamente a un buscador en línea para encontrar información que pueda ayudarle. Aunque se trate de un ejemplo extremo, lo cierto es que todos nosotros lo hacemos en mayor o menor medida. Por ejemplo, al momento de defender nuestra postura política. También en bolsa, podemos correr el riesgo de aferrarnos a ciertas creencias y filtrar la información de acuerdo a esas creencias.
que el precio del litio explotará porque todos los coches serán eléctricos en el futuro, que un crack económico se acerca y la mejor inversión es el oro, que la bolsa caerá en picada y debemos comprar todos Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Ello puede llevarnos a reforzar prejuicios o a tener una cartera muy poco diversificada. Lo mejor que podemos hacer es mantener viva nuestra curiosidad, buscar nueva información que contradiga nuestras creencias, así como nuevas fuentes de información, leer nuevos libros y debatir con personas que piensan diferente a nosotros. Un sesgo muy semejante es el efecto avestruz, que algunos investigadores como Paul Ekman definen como la tendencia a ignorar la información negativa. Número 6. Efecto de sobreconfianza. El efecto de sobreconfianza es un sesgo que nos lleva a tomar decisiones basándonos no en hechos o en información, sino en nuestra opinión por el simple hecho de que hemos tomado las decisiones adecuadas en el pasado. Es un sesgo muy común entre inversores. Muchas personas con escasos conocimientos suelen sobreestimar sus capacidades debido a que han tenido éxito en el pasado, eligiendo algunas acciones que han dado excelentes resultados. Ser modesto es una excelente cualidad. Aceptar que no lo sabemos todo y que no necesitamos saberlo todo, y enfocarnos en aprender cada vez más y más. Un sesgo relacionado al sesgo de sobreconfianza es el efecto Dunning-Kruger, según el cual los individuos con escasos conocimientos sufren un sesgo de superioridad ilusorio, considerándose más preparados de lo que en realidad están. Número 7. Sesgo de supervivencia. Consiste en el error de juzgar algo basándonos en la información que ha sobrevivido. Existe un sinnúmero de libros que aseguran tener la receta mágica para el éxito. El problema de ese tipo de libros y ese tipo de ejemplos es que solo se basan en la muestra estadística que sobrevivió, aquellos que lograron ser exitosos siguiendo la fórmula. En el mundo de los startups, el ejemplo típico es el de Mark Zuckerberg con Facebook, que dejó los estudios, se lanzó de lleno a la piscina y triunfó. Pero que Zuckerberg lo haya logrado no quiere decir que todas las personas que sigan esa fórmula puedan lograrlo siguiendo exactamente el mismo camino. Existen muchos empresarios exitosos que han terminado sus estudios, y muchos empresarios sin éxito que, al igual que Zuckerberg, abandonaron su carrera. Otro ejemplo es la afirmación de que los edificios de los tiempos antiguos fueron hechos usando increíbles tecnologías, ya que han durado hasta nuestros días. Aunque parezca una deducción lógica, en realidad es una muy mala conclusión, porque no estamos teniendo en cuenta la proporción de edificios que sobrevivió en relación a la totalidad de edificios que fueron construidos. Estamos basando nuestra conclusión únicamente en los pocos edificios que sobrevivieron, y estamos ignorando todos aquellos que no sobrevivieron. Es difícil saber lo que no sabemos. Este probablemente sea uno de los sesgos más importantes en el mundo de las finanzas. ¿Por qué? Una gestora de fondos puede decidir la liquidación o el traspaso de un fondo cuando la rentabilidad obtenida por el mismo es tan baja que los partícipes lo abandonan. La solución muchas veces es cerrar el fondo y traspasar el patrimonio del fondo malo a otro fondo con mejores resultados. Es decir, que unos fondos sobreviven y otros no. El fondo malo y sus pésimos resultados de rentabilidad desaparecen mágicamente de la estadística. Cuando los analistas estadísticos no consideran en sus cálculos la rentabilidad de los fondos que se traspasan o liquidan, la rentabilidad promedio es superior a la que realmente se obtendría si se consideran también los fondos malos, situando así a los gestores de fondos de gestión activa mejor de lo que realmente lo hacen. Por eso debemos ser muy escépticos con los datos sobre la rentabilidad de fondos que nos ofrecen nuestros asesores y bancos, porque pueden estar manipuladas. Nunca compres un producto que no entiendes, solo porque una persona que asegura saber más que tú lo recomienda. Espero que este video haya sido de ayuda. Suscríbete a Bolsa de Valores para Principiantes y no te pierdas nuestros próximos videos sobre bolsa, inversión y ahorro. Hasta la próxima.